De acuerdo. Entonces, hola a todos, bienvenidos en nuestra décima temporada, nuestra sesión de hoy, 26 de junio 2026, a través de esta actividad Enredémonos con Energía, que tiene de diferentes objetivos, entre ellos vincular mediante seminarios, prácticas virtuales a redes temáticas en energía, tanto de la SOCITI como de instituciones de educación superior, mecanismos públicos de investigación nacionales e internacionales, además de poder contribuir con la apropiación social del conocimiento en las diferentes áreas temáticas y de interés, como es educación, salud, agua, seguridad alimentaria, energía y cambio climático, y género e inclusión. Les damos la más cordial bienvenida a nuestros ponentes, a la licenciada Federica Carraro y al doctor Diego Ariel Sandoval Chávez, así como también agradecerles a los colegas, al doctor Antonio Rodríguez, a la doctora Esmeralda Cervantes, por el apoyo y la gestión para esta actividad del día de hoy. Bienvenidos a todos los que nos siguen a través de Zoom y a los que también nos siguen a través de la página de Facebook de la red Sumas. Eh, bueno, sin más preámbulos, bienvenidos. Antonio, te cedo la palabra para dar inicio. Bienvenidos. Muchas gracias, Efraín. Muchas gracias a todos, a Federica, a Diego por estar aquí. Si te parece, comenzamos con una breve presentación de la licenciada Federica Carraro. Ella es economista con estudios de posgrado en desarrollo. Tiene más de 40 años de experiencia en el ámbito de la cooperación internacional. Ha ocupado cargos de gestión, técnicos y directivos, consolidando una sólida trayectoria en el ámbito de la cooperación y el desarrollo. Actualmente compagina el cargo de directora de la ONG SODEPAD con la coordinación del área de saberes y pensamiento crítico. Está orientada a la asesoría técnica, la planificación estratégica y el análisis. Está comprometida, Federica, con la construcción de un mundo más justo y equitativo. Su cargo actual como directora de SODEPAD le permite liderar estratégicamente estos esfuerzos a través de la cooperación internacional. Federica, muchas gracias por darnos, regalarnos tu tiempo y pues, el seminario es para ti. Muchísimas gracias. Gracias Antonio y gracias a los demás colegas. Pues yo antes de compartir la breve exposición, quería agradecer la invitación porque son momentos no tan frecuentes para mí donde puedo parar un poco y reflexionar sobre algunos temas que compartiremos ahora, que entiendo que me encantará después escuchar vuestras reflexiones y opiniones porque son muy necesarias en momentos tan críticos que estamos viviendo, ¿no? Bueno, voy a compartir la pantalla. Aquí está. Perfecto. Bueno, aquí es un poco un esquema de lo que os voy a contar. SODEPAD es una sigla que significa Solidaridad para el Desarrollo y la Paz. Es una organización no gubernamental para el desarrollo española que se constituyó en 1987 por un grupo de profesionales de la salud formado en la Escuela de Salud Pública de La Habana en la década de los 80 y 90 del siglo pasado. Por cierto, muchos de los que pusieron su primera piedra en esta construcción de esta organización estaban algunos compañeros médicos mexicanos. El hecho de que el punto de encuentro de estos profesionales fue la formación en esta Escuela de Salud Pública de La Habana, nuestro vínculo con Cuba es muy estrecho. Como se comentó aquí, es identitario y se ha mantenido hasta hoy. Desde entonces, desde el año 93 hasta hoy, ¿no? Cuando tras el derrumbe del bloque soviético, la crisis energética en Cuba empieza a asomar para instalarse y recrudecerse hasta la asfixia en estos 2 últimos años. Y a partir de ese momento, cuando en la Cuba también se abre a la cooperación internacional, no tan determinada como era por participar y pertenecer a la esfera, a la influencia de la Unión Soviética y del bloque soviético. Y así se abre a otros países y a otras realidades, ¿no?
El sector de la energía y el derecho a la energía es el fulcro sobre que se ha orientado nuestro trabajo y nuestra colaboración en la isla desde entonces. En nuestro trabajo como ONG, supongo que muchos de ustedes lo sabrán, pero aquí en España existe una política pública de cooperación y solidaridad internacionales que ha sido refrendada en los últimos años con una nueva ley de febrero de 2023 que ha cambiado y ha dado un peso mucho más significativo de esta política pública respecto al pasado. Y esta política pública permite tener fondos descentralizados por un lado, es decir, con las comunidades autónomas que existen aquí, este poder descentralizado y por tanto política también descentralizada en cooperación al desarrollo, con sus altibajos también, eso hay que reconocerlo, porque no siempre todos los gobiernos de todos los colores políticos apoyan y defienden esta política. De hecho, en los últimos tiempos, algunas administraciones regionales, como la de Aragón o Extremadura, que han cambiado de forma decidida esta política hasta anular los fondos para ella, ¿no? Las ONGs solemos participar de esta política a través de varias modalidades. Una de ellas son las subvenciones públicas, que es la habitual. Presentamos propuestas de proyectos que se confeccionan y se identifican y se formulan a través de la colaboración con organizaciones locales de los países donde estamos trabajando. Como decía, la nueva ley de cooperación ha dado un cambio, el peso, digamos, de esta política empieza a ser, no tanto en términos económicos, que todavía es insuficiente respecto a aquel compromiso de destinar el 0,7% del Producto Interior Bruto que se aprobó en Naciones Unidas hace ya 50 o 60 años. Ahí estamos lejos todavía. Y puede que volvamos a reducirse más si las cosas cambian o van en la senda que parece que van a caminar. Para no centrarme de inmediato en las experiencias que quería compartir en el campo que nos ocupa de las energías, quería informar que nuestro trabajo se realiza también en otra realidad y en otros sectores, apostando por la lucha contra el cambio climático, donde las energías renovables se mantienen como eje vertebrador para otros sectores. La soberanía alimentaria, agua y saneamiento, fortalecimiento comunitario en Guatemala y Haití, y en contexto de ocupación y bélico, que es Palestina, con la defensa y el apoyo a la defensa de los derechos de las presos y las presas palestinas en cárceles israelíes. Volviendo a Cuba, quería describir tres grandes programas que hemos desarrollado en estos años, desde aquellos años del 93 en adelante, porque son tres grandes bloques donde hemos podido observar cómo se ha ido modificando también algunas prioridades o qué uso se dio a lo que son las energías renovables en este país, ¿no? En Cuba, donde tenemos centrada fundamentalmente nuestra experiencia en este campo. Aunque es cierto que también intentamos que en otros países se adopten estas medidas de contención, sea a través de cambio climático, sea a través de la aplicación y la introducción directa de las energías renovables, en particular la fotovoltaica. Pero volviendo a estos tres ejemplos, el primero, la electrificación fotovoltaica, empieza en el año 94-95 y no ha parado de plantearse como propuesta permanente con cambios radicales que obviamente son obvios vistas las situaciones en este momento tan críticas que atraviesa la isla, ¿no? Este proyecto de electrificación con energía fotovoltaica para centros de salud aislados sin conexión a la red eléctrica. Esta es la primera y aquí está. Entonces, la idea es que los objetivos en esos años eran la conexión total a la red eléctrica, a la red nacional del país, pero en los casos en los que había aislamiento, como puede ser zonas rurales, zonas de montañas, pero sí había algún servicio público como los centros de salud de atención primaria y de inmediata a la población cercana, así aislada, se introdujeron y todavía siguen existiendo, con recambios que han tenido que ocurrir en estos más de 40, 50 años, evidente que ha tenido, ¿cuántos son? Pues 90, pues 10, 30 años, han sido necesarios hacer algunos
algunos reposiciones y cambios y actualizaciones de tecnología. Y nosotros cuando hicimos una evaluación a los 5 años de haber implementado este proyecto y pudimos ver, como se han citado ahí en la diapositiva, ahí los impactos fueron muy sustanciales en términos de los índices de salud en general, que como sabemos son tremendamente sensibles, están bien o se comportan muy bien en positivo en muy poco tiempo, así como en negativo, ¿no? Cuando ya se deja de tener una tensión, como en este momento está sucediendo en Cuba. Entonces, uno de los elementos interesantes son las emergencias. Fue una de las cosas más importantes para el personal de salud poder acudir y tener conexión con vía radio en ese momento y hoy vía celular más tarde para poder hacer interconsulta con centros especializados y después el traslado del paciente si era necesario, ¿no? O la maniobra útiles en el momento. Luego está, obviamente, la conservación de la vacuna y de los medicamentos que necesitaban frío, porque se dotaba también de frigorífico el kit, digamos, básico para los centros de salud. La condición de los profesionales mejoró de forma muy importante porque también garantizaba una estabilidad del personal, porque las condiciones eran un poquito mejor, ¿no? No solo para su propia desarrollo de su profesión, también de su vida, porque en esa época, pues los centros de salud tenían permanente durmiendo allí, viviendo allí, médico, médica o enfermero o enfermera. Después, este mismo programa, aparte de los centros de salud, se amplía a los círculos sociales comunitarios y luego ya la última fase, la última etapa, a campesinos individuales siempre aislados y desconectados de la red eléctrica. No solo individuales, sino también pequeñas redes y sistema comunitario en red que hoy en día siguen funcionando. Por ejemplo, en Santiago de Cuba, en Somolamaya, es una de las experiencias más interesantes de gobierno y gobernanza de la propia red, del sistema que da electricidad al conjunto de las viviendas. En las contrapartes, pues, los socios cubanos, ahí lo veis, cuáles fueron en ese momento. O sea, si alguien, pues podemos profundizar en alguna un poco más tarde, si quieren. Y aquí la sensación que tuvimos, por lo menos era uno de los conflictos, o por lo menos de los debates que se daban, ¿no? Hasta qué punto se confiaba que la energía renovable podía ser permanente en esos años, cuando se empezó a introducir, que estamos hablando del año 93-94, o era más bien una cuestión transitoria, ¿no? Y esta es una de las cosas, digamos, que nos preocupa, nos tiene así un poco con el corazón en el puño. ¿Por qué? Porque nosotros siempre apostamos por las energías renovables como sustitutoria, no necesariamente transitoriamente, hasta que volvamos a tener disposición de combustibles fósiles. Ay, perdón, que se me ha ido todo. No quiero salir. Perdón, ¿eh? He tocado lo que no debía. No, no te preocupes. Ahí está. Estamos aquí. Entonces, digamos que para el debate era esa la pregunta, ¿no? Que solo hay el 2% de la población cubana que no está conectada a la red, pero el reto ya no es la distribución, sino la generación, o las dos cosas. Pero entonces era una cuestión de distribución porque faltaban los tendidos eléctricos. Hoy en día el tendido está, pero no hay suficiente generación. Y entonces la pregunta es si son las renovables eficientes para sostener la demanda actual o hay que pensar en una nueva recomposición de lo que son los consumos, ¿no? Y ese es un debate durísimo, porque la población que no tiene absolutamente nada, no tiene energía, como en este momento, pensar en la reducción del consumo puede ser casi un insulto. Y el siguiente caso es el marabú, que es un árbol leñoso y espinoso. Es una de las primeras experiencias en 2010 de biomasa con, digamos, un talante semi-industrial que tuvimos en ese momento. Es un árbol endémico, supongo que puede que en México también esté, me imagino que sí. Y se reproduce con enorme facilidad gracias a la ganadería en particular y sigue siendo muy en uso
para fabricar carbón, excelente para las barbacoas y que se venden en varios países de Europa, en España también, y que hoy sí era un producto interesante para la exportación y un uso muy minoritario para los propios campesinos que estaban aprovechando y haciendo el carbón, hoy en día se ha convertido en un elemento clave en esta escasez absoluta. Pues en esos años, en 2010, pues la idea era utilizar este árbol invasor y que además ocupaba tierras para el cultivo de alimentos, poder cosecharlo, tratarlo, astillarlo, secarlo y poderlo vender o entregar, dependiendo del momento de maduración, digamos, del proceso semi-industrial que se ha creado, para entregarlo a los ingenios azucareros como para el proceso de procesamiento de la caña. Además, aunque los dos ingenios cubanos son antiguos, ha habido muy poca inversión para su actualización, son capaces, porque el propio proceso, aunque fuese arrancado o necesitaba con combustibles fósiles, tenía la capacidad con un sistema de gasificación de recuperar esa energía y ese calor que se estaba produciendo. Con añadiendo además el combustible de la biomasa del marabú, ha sido muy interesante. Tenía alguna característica que aquí estaban los objetivos del proyecto: la menor dependencia de combustibles fósiles, menos importaciones, por tanto, y además menos contaminación, tierra liberada para el cultivo de alimentos y un nuevo producto para la comercialización. El problema en este caso, y el debate está un poco aquí, fue un proyecto muy ambicioso porque el equipamiento que se adquirió alcanzó casi los 2 millones de euros en 4 años de inversiones, fundamentalmente en equipamiento, para dotar todo el sistema, desde la empresa o desde la cooperativa forestal a la cosecha, con la maquinaria, al astillado, todo el proceso pues tenía alguna dificultad en el sentido que, si bien el know-how, el conocimiento existía en la Universidad de Camagüey, con prototipo, una vez que llega una máquina que se adquirió en Francia, acostumbrada a una cosecha de árboles masiva, un gran maquinón, pues al final es la pregunta que nos quedó al finalizar el proyecto: si hasta qué punto fue una tecnología empleada adecuada al contexto. Había elementos positivos: el conocimiento de la Universidad de Camagüey, la disposición de las autoridades locales y nacionales, el compromiso de las organizaciones sociales para su correcta gestión, los fondos económicos para las inversiones otorgadas por la Comisión Europea, la organización SODEPAZ, que es responsable ante la Comisión Europea, y la materia prima muy abundante. El problema fue a partir de la comercialización, cuando las características o la normativa y la regulación propia de Cuba pues no estaba en condiciones de introducir, dentro de la dinámica habitual de una cooperativa forestal, introducir un nuevo producto donde no existía un precio para él, no había cálculos de costes precisos, y etcétera. Pues si la pregunta es hasta qué punto fue en ese momento una tecnología apropiada, y qué importante es la adecuación y los cambios que se producen en el contexto, hasta qué punto duran, ¿no? Es adecuada hoy, pero dentro de un tiempo puede que no lo sea, ¿no? Y ese tiempo puede ser muy corto o relativamente amplio. Y el tercer ejemplo, que es el que está en marcha ahora, empezado en febrero de este mismo año, es un proyecto también. Seguimos con la biomasa, donde se quiere aprovechar toda la biomasa producida en el Botánico de La Habana, que es una extensión muy amplia y un arbolado también muy amplio, que tiene su dificultad para su mantenimiento, sus podas, etcétera, y por los ciclones también, por los adversa climatología, que produce también más dificultades en el poder recuperar toda esta biomasa. En cualquier caso, este proyecto se ha hecho con fondo de la Agencia Española de Cooperación Internacional, con la Universidad de Zaragoza, que es la que lidera en el caso español, junto con 2 empresas también de Cofrical especializada en temas de pelletizaciones
y curvados Quintín. El proyecto consiste en el aprovechamiento de la biomasa del botánico, también con su tratamiento de secado y astillado, mejor dicho, y peletizado, y a partir de allí la entrega a 3 lugares clave que necesitan combustible para poder hacer su trabajo y producir, ¿no? Una que es una empresa productora de pasta alimenticia, las panaderías, para adaptar los hornos que en este momento están funcionando con un gasoil inexistente, la empresa de pasta, productora de pasta alimenticia en la misma situación, y digamos un pilotaje con un hotel para poder adaptar las calderas con un combustible como la biomasa, como los pellets que aquí vemos. Y luego también, ahora se está ya llegando no solo a pensar en la biomasa apoyada o hibridada con otros tipos de energía, esta energía que necesitamos también vuelve a ser la fotovoltaica. En el caso de los socios cubanos, pues está Cuba Solar, Cuba Energía y la Universidad de La Habana, de la que además tiene el gobierno sobre el botánico. Y en este caso, pues la pregunta suele ser, otra vez, o para el debate, es esta, ¿no? El contexto de la isla cambia y con él los procesos a implementar, qué papel juegan las alianzas de trabajo, los enfoques multidisciplinarios y la mirada puesta en las personas beneficiarias. Entonces, digamos que cuáles son estas alianzas que pueden, creo que es el sitio, este seminario me parece muy adecuado para este enfoque multidisciplinario por un lado, y también averiguar cuáles son las más interesantes, ¿no? Y aquí las preguntas un poco a modo de resumen sería esta, ¿no? Que es, me imagino, que es vuestro objetivo fundamental en todos los seminarios. Los métodos más eficaces para la transmisión del conocimiento, las buenas prácticas, fracasos y aciertos. De los fracasos se habla muy poco normalmente. Cómo se replican realmente los proyectos, cómo se abordan los proyectos piloto para después diseñarlos y qué tipo de alianzas son las más exitosas. Y esta es la pregunta que me encantaría que pudiéramos discutir un poco. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fede, muchas gracias. Abrimos un espacio para hacer un debate. No sé si en los presentes tenemos algún comentario para Fede. Sí, Fede, si me permiten ahí, Antonio. Dentro de todas estas actividades que vienen trabajando en colaboración con Cuba, España, ah, como todas las energías renovables, sabemos que tienen también sus limitaciones, dependen mucho de las cuestiones naturales también, en algunas o varias de ellas, ¿no? En este sentido, la producción, por ejemplo, a partir de ciertos desechos o generación, que me llama la atención en el caso de los pellets, ¿cuál sería la limitación? Porque sería como estar trabajando de manera continua, se puede ver una producción, digamos, industrial, o cuál es la visión con respecto a estos proyectos que sin duda se plantean de interés y ya con aplicación, como lo has platicado y mencionado, ¿no? Sí, a ver, nosotros tenemos la convicción que las energías renovables, todas ellas, tienen que ser, no pueden ser grandes inversiones ubicadas en un espacio para su distribución. Tiene que Ujú. ser la producción y el consumo juntos. Por lo tanto, eso sí, donde se elimina o se reduce el papel de la distribución de forma muy importante. De hecho, estamos ahora en el campo de pruebas del caso de Cuba, donde ahora mismo la problemática fundamental será cómo transporto los pellets, si es que conseguimos primero transportar la biomasa Ujú. al punto de recogida, secado y pelletizado. Después del los pellets ya necesito contenedores y un instrumento, un camión o un vehículo para transportarlo y llevarlo a los lugares. Hay que modificar totalmente la visión, que debe ser también transportes muy pequeños, cortos me refiero, que no puedo yo, tengo una fábrica enorme de pellets y me la llevo a Santiago de Cuba a 2.000 kilómetros, pues a 1.400 kilómetros. Eso no puede ser. Tiene que ser la producción y el consumo juntos, muy Local. cercanos. Eso por un lado. Que no es así en general, en el caso de Cuba, no es la visión hasta hoy.
hasta hoy, que empiezan a entender que si esto, yo debo eliminar problemas, debo reducir los problemas. Y uno de los problemas que tenemos es la distribución. Siempre, pero en Cuba, en España y en todos lados, ¿no? La dispersión, las pérdidas que hay. Yo leía recientemente que hasta el 42% del agua que se está perdiendo en un país desarrollado. 42% en la sola distribución del agua. Esa es la primera parte. De acuerdo. Muchas gracias. Gracias, Antonio. No, no, sí, perdón, adelante, Esmeralda, gracias. Y bueno, primero felicitar a Federica por su presentación y pues por estos proyectos que nos han platicado. Digo, a grandes rasgos se ven proyectos muy complejos en donde involucran a varios actores, ¿no? De diferentes sectores. Y creo que las preguntas que nos haces para reflexionar pues también muy interesantes y tienen que ver, creo, con esta pregunta que me surgió, ¿no? Que se ve en cada uno de los proyectos se ven diferentes retos, ¿no? Y creo que pues mencionaste algunos, ¿no? Los normativos, los sociales también que tienen que ver con las personas, los económicos, y no solamente pues el reto ambiental que representa, ¿verdad? Y tecnológico, sino muchas veces los retos que no tienen que ver con la tecnología, que son los normativos o los sociales o económicos, a veces tienen más peso, ¿no? No sé si nos podrías platicar de esa parte. ¿Cuál has visto que ha sido como de los mayores retos que se han enfrentado en estos proyectos? Gracias. Bueno, creo que el mayor reto realmente son las personas, o mejor dicho, las instituciones que participan. Hay como una tendencia, y yo no creo que sea solo cubana, pero de involucrar a mucha gente, muchas. Si hay consenso entre muchos organismos, tiene mayor viabilidad el proyecto. Y no es cierto. Es una teoría. Es una teoría que se pone en práctica, pero la conjunción o el visto bueno de tantos estamentos, además de diferentes niveles jerárquicos también, de las instituciones públicas, no necesariamente son una ventaja. Eso no significa que no se deba tener. Lo que pasa es que luego esto se burocratiza mucho, ¿no? Entonces, si no tengo el visto bueno, no puedo mover esto. Y si no tengo el visto bueno del otro, no puedo mover lo otro. Este es uno de los límites. Que por un lado, es necesaria la colaboración si es colaboración y no es un freno o un obstaculizar, porque además entran en competencia las instituciones en general. De hecho, una de las preguntas sobre las alianzas es un poco esa, ¿no? ¿Deben ser las alianzas de la misma naturaleza las entidades que participan o deben ser distintas, radicalmente distintas? Y mi conclusión es radicalmente distintas, porque no son competitivas entre sí, porque son ligas diferentes, son espacios y ámbitos diferentes. Si empezamos a poner en conjunto 4 universidades, seguramente los objetivos son muy similares y entran en competencia, en competición, mejor dicho. En cambio, el descubrimiento que para mí bueno, es un descubrimiento, no es de hoy, pero ya lo tengo muy claro. Por ejemplo, entre las ONGs es muy difícil trabajar juntas, porque estamos en la misma línea, aunque nuestros enfoques sean diferentes, pero los fondos están ubicados donde están. Por ejemplo, mejor, más competitivo, mejor formulado. Y entonces no me alío contigo, porque si me alío contigo, pierdo parte de mis recursos o mis... Entonces, esa es una gran enseñanza. Y la multidisciplinariedad se consigue solo si son centros diferentes, que se ocupan de cosas diferentes. Y eso para mí es importante. No sé si te contesté porque podríamos hablar horas de este tema. No, sí, muchas gracias. Muy interesante lo que nos presentas. Sí, Gracias me a ti. gustaría muy rápido para dar paso a Diego, Fede, muy rápido. Hay una transformación política y vendrá económica en la isla, que son las nuevas medidas de apertura eh, al mundo, lo voy a poner así. Un poco pasarán a la historia esas restricciones que habría tecnológicas que comentabas en estos proyectos y en mi opinión yo creo que habría que esperar a que éstas se cristalicen. Si bien es cierto, ya fueron aprobadas por la Asamblea en la isla, yo creo que habría que esperar un poco
¿cómo va a ser esta apertura? Tengo mis dudas, tengo mis dudas. Y dicho esto, Fede, yo creo que el diversificar es algo positivo para proyectos de energía y sociedad. Diversificar, pero sin mucho, porque hay un dicho en México, y creo que aquí también, que el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, eh, hacer instituciones diversas, pero no muchas. Por experiencia lo sabemos, Esmeralda, Efraín, en la red Sumas, mientras más éramos, es más complicado el organizarnos. supuesto. Entonces, en nuestra experiencia, ser poquitos, hacer en petit comité, con diferentes conocimientos, diferentes áreas de conocimiento, ha fortalecido a la red Sumas y a las redes de energía, Fede. Entonces, me gustaría preguntarte en este sentido de cuántos equipos han formado estos proyectos y ya para dar paso a Diego, Fede. Bueno, equipos, digamos, estables con la Universidad de Zaragoza. He citado este proyecto porque es el que está en marcha en este momento, el más reciente, ¿no? Y que está sufriendo desde cuando se identifica hasta que se empieza a poner en marcha unos cambios de contexto tan fuertes y tan radicales que tiene que adaptarse y ser capaz de amoldarse. Pero con la Universidad de Zaragoza y estas dos empresas especializadas en esto, todo, en este campo, llevamos ya, es el tercer proyecto que hacemos en conjunto. Claro que se fortalecen esos equipos porque ya empezamos a conocernos mejor todo el mundo. Y respecto a la isla, la incertidumbre es tan grande, es tan enorme, que habrá que estar muy atentos y muy espabilados también para Eso es. poder, claro, que los cambios son fuertes. Sí. No sé. Fede, pues a disposición la red Sumas, las redes de energía en México, para que Sodepaz pueda introducirse también en México y poder hacer cooperación en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 7, que es Es energía el nuestro. asequible y Eso no es. contaminante. Fede, si me lo permites, voy a ceder la palabra a Esmeralda Por para que nos haga supuesto. favor de presentar y seguimos aquí. Muchas gracias, Fede. Gracias, gracias a ustedes. Muy bien, muchas gracias. Pues a mí me toca presentar al doctor Diego Adiel Sandoval. Él nos acompaña de aquí de Ciudad Juárez. Es investigador y profesor decano de la División de Estudios de Posgrado e Investigación del Tecnológico de Ciudad Juárez. Con 40 años de experiencia, se especializa en estudiar la gestión de los espacios verdes urbanos y su contribución al bienestar de las personas. Es autor de diversas publicaciones académicas de alto nivel y ha dirigido múltiples trabajos de titulación a nivel pregrado y posgrado. Cuenta con reconocimiento de perfil deseable de PRODEP y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras Nivel 1. Y él nos va a acompañar con la plática El Parque Urbano, un aliado en el control de las altas temperaturas de Ciudad Juárez, un tema que ahorita pues es muy importante porque estamos viviendo precisamente esta época de calor y en una región semiárida, ¿no? Entonces, le agradezco mucho que haya aceptado la invitación para acompañarnos aquí con el equipo de las diferentes redes de energía y pues adelante. Muchas gracias por la invitación. Voy a compartir mi presentación. Creo que ahí está ya bien, ¿verdad? Sí, Sí, ahí se ve, nada más falta ponerla en pantalla completa. Ahí, ¿verdad? Sí, ahí ya está. Muy bien. Se me ha solicitado que utilicen lenguaje lo más simple posible. Voy a pegarme a esa petición. Y antes de empezar, siquiera, quiero darle todo el crédito y todo el honor a los dos alumnos de licenciatura que aquí están señalados, que fueron ellos quienes tomaron las mediciones, que hicieron el trabajo de campo y pues fueron los que estuvieron bajo el sol, ¿verdad? En los camellones, en el parque, tomando las temperaturas hasta, hasta por encima de 50 grados a veces. Bueno, una vez dicho esto, paso rápidamente a dar un repaso bien, abuelo de pájaro, sobre lo que son los parques urbanos y su contribución a la sustentabilidad urbana y a la sustentabilidad en general. Y para esto, pues hay que revisar la dimensión social de estos espacios. Se reconocen en la literatura como los grandes articuladores de la dinámica social. No solamente el parque urbano, sino el espacio público en general.
la plaza, pues las rotondas, los parques, en fin, las ágoras, todos esos son articuladores de la dinámica social, porque ahí mismo se escenifica y protagoniza, fíjese, al mismo tiempo se escenifica y se protagoniza. Es el escenario y y a la vez es el protagonismo de la diversidad cultural. Ahí es donde se manifiesta pues esta gran, esta gran mezcla, ¿verdad?, de visiones y de representaciones sociales. Pero también dentro de lo social, los parques urbanos cierran brechas generacionales. Conviven personas de la tercera edad con niños, conviven diferentes niveles etarios y se reconocen como iguales. Por eso afirmo que cierran abismos de marginalidad económica, donde todos parecen ser iguales, donde no hay privilegios para nadie, no hay lugares privilegiados, ni asientos, ni butacas que se puedan comprar con dinero, sino que ahí se escenifica la igualdad, ¿verdad? Asimismo, los grupos vulnerables pues se, se empoderan porque ahí pueden ocupar un espacio, porque se visibilizan y porque se empieza a pensar en el espacio urbano concebido para ellos. Con todo este marco, pues es la palestra de los encuentros e intercambios sociales. Y por sí mismos, y debido a todo lo anterior, pues generan grandes valores simbólicos y sentidos de identidad. Permanecen en la mente, en los afectos, se sienten, ¿no? Y llegan el momento en que se construyen los imaginarios. ¿Quién no? Todas las ciudades tienen un parque que es un símbolo, ¿verdad? Que es el imaginario. El Retiro en Madrid, el Parque Central en Nueva York, los parques de Alemania, Chapultepec en la Ciudad de México. Y aquí nosotros tenemos dos grandes parques, que son el Chamizal, que que es federal, y este que es está bajo pues, la gestión estatal, ¿verdad? De la provincia. Pero también los parques urbanos tienen su dimensión medioambiental. Purifican el aire, filtran contaminantes y como aquí vamos a ver, tienen una influencia enorme sobre la regulación térmica y sonora. Protegen el suelo, interceptan escurrimientos, captan agua de lluvia y una cosa muy importante, le dan soporte a todo el sistema. A diferencia de otros lugares, la sustentabilidad de los parques urbanos reside principalmente en que los subproductos que se generan, el producto de la poda, la hojarasca, el producto de las ramas que se generan sobre todo por los árboles que son caducifolios, no se retiran del parque, sino que se vuelven a reintegrar para que sirvan de soporte subsanando las deficiencias del suelo y devolviéndole a la tierra y a la naturaleza aquellos productos que en condiciones no controladas se quedan precisamente ahí. Y por último tenemos la concepción económica, ¿no? Que es vivir cerca de un parque pues aumenta la plusvalía de las propiedades, lo que a su vez hace que se recauden más impuestos. Y se reconocen tres valores: el valor de uso social, o sea, el valor de que se use el sitio, el valor de que exista el sitio aunque no se use. Un parque puede estar cerrado puede ser que nadie lo está utilizando y sin embargo el parque sigue filtrando contaminantes. Y el valor del legado, lo que le va dejando a la generación tras generación tras generación ese espacio, ¿no? A todo eso, dentro de la economía ambiental, es posible asignarle un valor. Ciudad Juárez, para los que no, para los que no lo conocen, pues tenemos aquí los vaivenes tremendos climáticos, en el que en invierno tenemos temperaturas congelantes. Tuvimos una helada en el 2011 cuando la temperatura bajó a -26 grados, no me acuerdo cuánto,
y cuando se murieron casi 300.000 especies no nativas, pastos no nativos quedaron desiertos, la ciudad quedó pues, arrasada por este evento climático atípico. Y en contraste tan tremendo, tenemos ahora el verano inclemente, en el que tenemos 42 grados eh, a la sombra, ¿no? Entonces, y resulta que nada más tenemos 225 milímetros de precipitación anual. Más o menos para poner en contexto, en Madrid hay 450, en el Cairo 100, Nueva York 1200, San Pablo 1600, para que nos pongamos más o menos en contraste, en perspectiva, ¿verdad? Entonces, en resumen, ¿qué tenemos? Tenemos una ciudad de un clima semiárido con, con temperaturas extremas en invierno y en verano. Es muy difícil, es muy difícil regar con agua de primer uso. El acuífero aunque muestra signos de recuperación, es, pues cada vez tiene más contenido de sal, está más salado y muestra signos de agotamiento, ¿verdad? Es difícil regar aquí. Y peor tantito todavía es que la poca precipitación que tenemos se concentra en 4 meses, casi el 80%. Bueno, aquí tenemos este parque, es que es el Parque Central, que antes era la Escuela de Agricultura Hermanos Escobar. Por un conflicto que hubo ahí, se convirtió en esta área verde que viendo las partes, la parte oriente y la parte poniente, tiene 24 hectáreas de áreas verdes, tiene 4.000 individuos medioambientalmente activos, más 1.200 o 1.500 que recién se incorporaron. Tiene varios cuerpos de agua y, y a pesar de que no es una escala, si bien es un parque de escala urbana, pues no es nada comparado, por ejemplo, con el Chamizal o con Chapultepec o con otros parques de renombre mundial. Sin embargo, recibe más de 2 millones de visitas al año. Es un espacio público de alto uso y fue remodelado en el año 2020. Y ahora continúa con remodelaciones, pues dijéramos, no tan intensas como la del 2020, pero sí se han ido haciendo trabajos de mejora. Tienen una particularidad, es el segundo espacio verde más importante de la frontera. Aquí se localiza precisamente en el centro de la mancha urbana, hacia el norte, colindando con los Estados Unidos de América, está el Parque El Chamizal, que tiene 80 hectáreas contra 20 de estas. Hectáreas de área verde. Tiene más hectáreas, pero de área verde son 80. Entonces, dijéramos que el Parque Central es la segunda área verde más importante de la región. Hay algunas otras, como el Club Campestre y el Solar de la Paloma, que son lugares privados que también tienen importancia, que están muy vegetados, ¿verdad? Y decía yo, el Parque Central se localiza aproximadamente en el centro geográfico de la mancha urbana. Si dijéramos, si trazásemos una línea vertical y una horizontal, pudiéramos tener los cuadrantes noroeste, noreste, suroeste, sureste, más o menos por ahí. Mi objetivo es mostrarles de qué manera el Parque Central regula los niveles de temperatura y aquí le agregué el sonido para aprovechar también la presentación y que fuera un poquito más enriquecedora. Y la justificación es la siguiente. Resulta que pues todo el mundo conoce el fenómeno de la isla de calor, las zonas aledañas pues, a los centros urbanos tienen menores temperaturas que los centros mismos o los centros mismos, aunque aquí vamos a ver un fenómeno diferente, ¿verdad? Y queremos ver de qué manera el parque puede crear lo que se conoce en la literatura como la isla de enfriamiento del parque, la isla de enfriamiento del parque. Para tal efecto,
pues yo me di a la tarea de tomar dos alumnos de pregrado. Estos alumnos de pregrado, a diferencia de lo que es nuestro encargo social, dijéramos, tradicional del tecnológico, que es preparar ingenieros de alta tecnología para ir a las plantas manufactureras o para estar trabajando en laboratorios, pues, en cosas técnicas. Yo me inclino mucho a pesar de que yo tengo este perfil, yo me inclino mucho por los estudios de medio ambiente, de sociedad y de economía. Entonces, me dio la tarea de que estos dos jóvenes realizaran su tesis precisamente en esto, ¿verdad? Y hicimos una investigación sobre temperatura y sonido, precisamente en este parque, recopilando datos en grados Celsius y decibeles por medio de sonómetros y termómetros digitales, equipo especializado para recolección de datos, del cual no voy a meter mucho en esos detalles, y pues y cuidando a los jóvenes de que para prevenir golpes de calor con hidratación, sombras y todo, ¿verdad? Y pues nuestras dos variables fueron los niveles de presión de sonido en decibeles y la temperatura en grados Celsius. La temperatura en realidad se toman en temperaturas absolutas, pero para mejor comprensión lo dejé en grados Celsius. Aquí tenemos a un estudiante en la vía pública, en el camellón, tomando la temperatura aledaña al parque, y tenemos al estudiante dentro del parque, separado simplemente por una malla. Abajo se ve un árbol tomando la temperatura y el sonido dentro del parque. Para que se den una idea, la temperatura en la foto del lado izquierdo era 52 grados más o menos ahí, al sol. Eh, Está con su vestimenta de seguridad porque está en la vía pública. Y así duramos todo el verano la recolección de los datos. ¿Qué hicimos? Bueno, nos concentramos en el área poniente, que es el área nueva que recién se recuperó del Parque Central, que había sido destinada para el esparcimiento de las fuerzas de seguridad, de los policías. Como no lo usaban, pues entonces se recuperó y se monitorearon estos puntos que en color rojo están a lo largo de las dos avenidas que se intersectan en el parque, que es la carretera Panamericana y la Teófilo Borunda. Estas le llamamos nosotros las temperaturas exteriores. Y las temperaturas interiores las dividimos en dos: las colindantes, que son las que tienen contacto directo con las avenidas de afuera, y las no colindantes, que son estas cuatro que no tienen contacto con la avenida de afuera. Estas son, en todos estos puntos tomamos temperaturas medidas de temperatura y sonido, y después de hacer las pruebas, que no voy a entrar en detalle, ¿verdad? Con esto, porque no creo que sea mucho de interés. Después de hacer todas las pruebas, encontramos que efectivamente, ¿verdad? Estos son los puntos de calor, los puntos donde más incide el calor y la reducción de la temperatura. Y vean ustedes cómo, a pesar de ser zonas colindantes, la caída de temperaturas es importante, ¿no? Afuera teníamos temperaturas de 50, 60 grados, y se reducen, a pesar de ser colindantes, pues drásticamente en 10, 12 grados. En promedio se redujo. Claro que un promedio aquí no es tan interesante, porque se compensan las caídas importantes de temperatura donde no se presentan. Quizá el promedio no sea lo mejor, por eso utilizamos la mediana. La diferencia en medianas, encontramos aproximadamente 12 grados adentro y fuera del parque en zonas colindantes, es decir, pegadas a la avenida. Y por lo que respecta al sonido, encontramos este mapa que está aquí.
Para que se den una idea, los decibelios que marca la norma máxima son 65 grados. 65 grados. Afuera del parque se alcanzan niveles de decibeles de 80, 90 grados y adentro se regulan casi de inmediato y caen dramáticamente por debajo de la norma. Tendremos más oportunidad de discutir eso si ustedes gustan. Aquí tenemos el mapa de calor por zonas. Miren cómo la zona roja es afuera del parque, la zona verde, la otra zona es en las colindantes y en las no colindantes. Tenemos pues caídas de temperatura importantes, ¿verdad? Y este es el sonido. Vean nada más la parte que está en púrpura, pues alcanzando niveles de 80 y 90 decibeles, en contraste con las zonas colindantes que están en celeste, en azul fuerte, y las no colindantes que están en celeste claro. Este es un mapa de calor de la mancha urbana. Aquí pasa un detalle muy raro. A diferencia de lo que sucede en la isla de calor, las partes que quedan fuera de la ciudad, es decir, las partes rurales, son más calientes que la ciudad misma. Esto sucede en muy pocas ciudades, como Las Vegas también sucede, por ejemplo, las zonas desérticas. Este es un transecto de un estudio posterior bueno, anterior a este, perdón, en el que se ve se traza un transecto al entrar aquí, pasa por el Parque Central y termina por acá. Y vean ustedes cómo cuando llega al Chamizal, pues baja la temperatura. Cuando llega al Club Campestre, baja la temperatura. Cuando llega al Solar de la Paloma, baja la temperatura. Y cuando llega al Parque Central, disminuye radicalmente la temperatura. Aquí podemos ver claramente la ocurrencia el fenómeno isla de enfriamiento del parque. Y aquí tenemos un detalle del transecto. De aquí del noroeste al norte está acá está el norte. Cuando se traza el transecto y se mide por el satélite la temperatura y llega al parque, se ve una caída muy pronunciada de temperatura. Claro, aquí se está tomando en cuenta los cuerpos de agua. Al salir se eleva inmediatamente la temperatura. Y pues la conclusión es que el Parque Central pues es un gran regulador de la temperatura. Y esto tiene implicaciones muy importantes para la energía, porque si tomamos en cuenta tan solo de 3 o 4 grados o hasta 6 grados en promedio, que los espacios verdes reduzcan la temperatura, esto se traduce en ahorros energéticos muy significativos. Se aprecia una gran diferencia entre las zonas colindantes y no colindantes, a pesar de estar separadas por simples metros, es decir, por menos de 10, 15 metros, se aprecia un efecto muy importante debido a la vegetación. Pues estas son algunas de mis fuentes y pues estoy a sus órdenes. Muchas gracias, doctor Sandoval. Pues es un tema muy importante, sobre todo ahorita que estamos viviendo estas altas temperaturas, ¿no? Y también cómo lograr ese equilibrio entre una región semiárida con estas condiciones limitantes de agua, pero lograr estos espacios, ¿no? Porque creo que ahí en el Parque Chamizal también el tipo de vegetación que tiene, pues sí va acorde a lo de la zona, ¿no? Sí se trata de tener un poquito más de vegetación, que es como la que puede resistir pues esas altas temperaturas, que tiene un bajo riego, o en esa parte, no sé si dentro de los estudios también lo ha revisado. Sí, se tiene la inercia arquitectónica pues de las ciudades europeas, de los jardines franceses, en el que la vegetación, los pastos y todo son los que predominaban, ¿no?
aquí nada de eso es posible sin utilizar agua en exceso. Entonces las especies nativas son fundamentales para eso, ¿verdad? Y efectivamente el chamizal se ha ido reconvirtiendo en las especies nativas y últimamente el Parque Central ya está, ya lo están reforestando con especies nativas. Aquí lo interesante es que los estudiantes y en general el público que va a ver esta presentación pueda ver la importancia de tener un parque de esas dimensiones y los servicios ambientales que presta. Muy bien, muchas gracias. No sé si alguien, Antonio, adelante, pregunta. Sí, bueno, más que pregunta, un comentario. Diego, excelente, muchísimas gracias por la presentación y mostrarnos claramente la importancia de los espacios verdes para romper estas islas de calor. Un comentario, Diego, bueno, Federica es testigo, hoy en día acabamos de pasar la primera ola de calor aquí en Madrid y hemos superado los 40 grados sin ningún problema. Entonces, lo que bien dices, acercarnos a tener un poco de espacios verdes, favorece y mucho la convivencia y obviamente el bienestar social. En este sentido, Diego, me queda una duda. He estado en varias ocasiones en Ciudad Juárez y el pasear por allí en verano es complicado. Entonces, mi comentario es, si tienen idea del uso de estos espacios por parte de la ciudadanía. Es decir, cuántas personas transitan o pasean en estos espacios verdes y cómo ha favorecido esto a la parte social. Gracias, Diego, muy amable. Muchas gracias. Bueno, el gobierno del estado, de la provincia, en este caso, ¿verdad? Que es Chihuahua, ha promovido mucho, porque ya tiene dos ciclos de gobierno en el poder y han promovido mucho el uso del Parque Central. Para darnos una idea, tenía 900,000 visitas, 1 millón, más o menos 1 millón de visitas antes de la pandemia y hoy sobrepasa los 2 millones de visitas. Entonces, la gente va a tomar, a aliviarse del calor, la gente, sobre todo la gente de escasos recursos. Y no nomás aliviarse del calor, aliviarse del ruido, de la rutina diaria y a convivir y a convivir, ¿verdad? A tener espacio social, como se tiene en todos los parques del mundo. Entonces, aquí la lección que nos deja ese tipo de estudios, el visibilizar, es para que se pueda replicar no a esta misma escala, pero podemos tener una zona pequeña en nuestra casa, un árbol en nuestra casa, y eso nos va a ayudar muchísimo, siempre, sobre todo si es nativo. Muchas gracias, Diego, muchas Gracias. gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario, Federica? Sí, justo ahora está apareciendo aquí, hay algunas experiencias en Francia, en Italia, en Barcelona también, en algunas ciudades de Italia, que lo llaman refugios climáticos. No son solamente zonas verdes como en el caso descrito, sino también espacios públicos, escuelas, espacios grandes donde la gente pueda tener condiciones mejores que pueda tener en su casa, ¿no? Con climatización o con espacios incluso físicos, digamos, interiores, no solo exteriores, ¿no? Pero aquí, en cambio, la política respecto a los parques es sí, en los que están, menos mal que se mantiene, algunos, pero en general hay una reforma brutal sobre las plazas que se despojan de árboles. Es una cosa increíble. Donde había antes 30 grados debajo de un árbol, ahora hay 45, 50. En Sol, por ejemplo, la obra que se ha hecho en la Puerta del Sol famosa en Madrid, pues han eliminado todos los árboles que había y ahora ponen unos tolditos hacia arriba que no sirven para nada porque no quitan absolutamente el calor. La sombra de un muro, la sombra de una tela no es la sombra de un árbol. No tiene nada que ver, nada que ver. Es un drama. Es dramático la reconversión que hacen a veces los gobernantes de las ciudades en un afán pues de trascender como gobernantes sin pensar que precisamente el proceso de desnaturalización del proceso urbano es eso precisamente, un proceso de desnaturalización, que si queremos que las cosas sean como antes, porque aquí la ciudad era un vergel, antes de la colonización era un vergel.
Y ahora, pues la única manera de reconvertir esto es precisamente incorporando la naturaleza. No se puede cambiar un toldo, un árbol por un toldo, eso no es sostenible, eso ni siquiera es razonable. Que no nos oigan. O que nos oigan. Y hay que pasar esos Exacto. estudios así tan evidentes, porque el tema del sonido también, que es menos frecuente hacer esa comparación entre las dos partes, ¿no? Entre los dos indicadores, muy interesante, muy Hay interesante. un, hay una temática muy en boga ahora acá que se llama, en términos de sonido y calor, que se llama la acupuntura urbana, de llevar estos pequeños, así como las agujitas funcionan en el cuerpo, llevar estos microclimas a lo largo de toda la ciudad y por lo menos tener cerca un pequeño refugio para pasar, para que las familias pasen un momento, ¿verdad? Para que los trabajadores que regresan de su trabajo cansados, agotados, con 40 y pico de grados, caminando o en el transporte público, puedan estar por lo menos un par de minutos bien. Este concepto de acupuntura urbana está tomando mucho auge. Claro, nada se compara a un parque como el Retiro, como el Parque Central, como Chapultepec, ¿no? Imposible, ¿no? Pero aún así esta estrategia de acupuntura urbana brinda muchos beneficios sociales y ambientales. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? No, pues si no, pues sí, pues agradecer la presentación, el que nos traigas este tema aquí a la mesa, muy interesante, sobre todo la última parte que mencionas, ¿no? Que a lo mejor no siempre la visualizamos de conectar ese beneficio de cómo baja la temperatura y el sonido con algo energético, porque regularmente nosotros para mantener la temperatura de nuestras casas, pues hacemos estas grandes inversiones para poder bajar unos grados y es increíble ver cuántos grados baja en el parque con, pues, con cuestiones simplemente naturales, ¿no? Entonces, muchas gracias por ponernos esto sobre la mesa, por abrirlo de una manera tan clara. Y bueno, pues aquí nada más voy a compartir rápidamente un pequeño reconocimiento que queremos hacer de parte de Enredemos con Energía México Iberoamérica. Otorga el presente reconocimiento al doctor Diego Adiel Sandoval Chávez por su valiosa participación como expositor en la 10ª temporada de seminarios virtuales de divulgación y promoción social del conocimiento con el tema El Parque Urbano, un aliado en el control de las altas temperaturas de Ciudad Juárez. Y bueno, a Federica por ahí también ya se lo mandamos por correo, por ahí ya vi que ya lo tienen, entonces agradecerles a los dos por su presentación, por estos temas que nos trajeron el día de hoy aquí a la mesa. Y le dejo la palabra a Efraín. Gracias, Esmeralda, gracias, Antonio, y principalmente gracias a Federica y a Diego por su apoyo y su disposición para compartirnos la experiencia, las áreas de oportunidad de investigación que se encuentran actualmente realizando, así como también agradecerle a los que nos acompañan por Facebook y nos siguen también a través de Zoom. Y bueno, nos vamos a ver próximamente en nuestra 11ª temporada. Estén atentos ahí a la publicidad, a la difusión de nuestras próximas charlas. Desearles que tengan una excelente tarde, un excelente fin de semana a todos y gracias, que tengan buena tarde. Chao. Gracias. Muchas Adiós. gracias, hasta luego. Adiós. Hasta Diego, luego. Hasta Federica, luego. muchas gracias. Gracias Efraín, a todos. A Esmeralda, Adiós. todos. un Saludos. Bye. saludo, un abrazo. Bye bye.